Buenos amigos, ¿cómo estamos? Pues he conseguido el editor Filmora y os voy a enseñar las funciones que tiene por inteligencia artificial, que eran las que yo quería probar editando un vídeo, ¿vale? Para ello voy a hacer un nuevo vídeo del canal de juegos. Aquí tenemos el nuevo proyecto y voy a coger, aquí los tengo y los voy a importar. Podrías darle también al botón de importar y ya está. Mira, aquí te dice que tienes funciones de multicámara y demás, te van dando consejitos. Luego, bueno, esto va a ser como una especie también de clase de edición. Te dice que la configuración no corresponde con la del proyecto, que es 25, pero yo quiero como los vídeos, claro. Yo creo que tengo que dar a no volver a preguntar. Y nos vamos a ir por aquí atrás y le vamos a ir por aquí, ¿vale? Este es un vídeo que estoy preparando para el canal de juegos, Gamba Gamer. Te animo a pasarte. Y nada, pues en vez de editarlo en mi editor habitual, pues vamos a hacerlo aquí. Bueno, una de las funciones que me ha gustado, de la IA, que es la primera que os voy a enseñar. Bueno, tienes eliminar bots con IA, edición basada en texto con IA, luego vemos de estas cosas. Mira, sería esta herramienta detección de silencios. Y es una herramienta que pues en los huecos que haya un silencio te lo va a detectar, analizar. Por ejemplo, pues yo en este vídeo igual cuando estoy buscando alguna cosa o algo, pues hay un momento que me callo en vez de estar dando la pausa o dando la reanudar, o incluso a lo mejor tu editor no tiene ni eso. Pues ves, aquí busca todos los momentos que ha habido silencio. Ya sabéis que ahora lo más dinámico, lo que más le gusta a la gente es que vaya pimpa, pimpa. Es decir, que se noten los cortes, lo que antiguamente eso, si le preguntas a expertos, no estaba bien visto, pero que no haya un momento para. ¿Ves? Pues aquí lo analiza, puedes regular aquí el umbral de volumen, duración mínima y zona de buffer. Pues le damos aquí a exportar a línea de tiempo. Comentarte que no te he comentado que este programita lo he conseguido firmar en la web de Gangot, que suelo colaborar con ellos. Y nada, pues tienes por aquí mucho para conseguir más barato, pues suscripciones a diferentes plataformas. Y nada, si vas por aquí, que lo tenía yo buscado por aquí tienes Filmora, que también puedes conseguirlo, pues la suscripción de un mes, 6 meses, así más barato. Te dejaré el enlace en la descripción para que puedas echar un ojo con el código de descuento, si no recuerdo mal, Gamba. Te lo dejo todo en la descripción. Mira, voy a repetir por aquí el proceso. Lo que pasa es que le das aquí a analizar otra vez y lo que te iba a contar, que una cosa que he hecho mal, ¿vale? Mantener a este. Ok, tienes que lo haces sobre el que tienes aquí seleccionado. Por eso luego se me agregaba otra vez, ¿vale? No quiero que me reproduzcas. Entonces, yo ahora si quiero hacerlo sobre otro, pues lo hago sobre el 2. Por aquí te dice cosillas, corte de escena inteligente. La opción igual. Detección de silencios. Analizamos. Y aquí lo tenemos, ¿vale? Y lo bueno, pues ya te hace un vídeo más dinámico, más cortito, también con todos los silencios detectados. Otra cosita que podemos hacer con inteligencia artificial es generar la música de fondo del vídeo. Tiene aquí este botoncito, te dice que va a estudiar pues esa función y demás, va a estudiar lo que es tu vídeo y le va a generar esa función, ¿vale? Esa música. Le damos aquí, lo está analizando y esas cosas, y veis, te crea un audio, está en ello, una música que dura lo mismo que el vídeo. Mira, ya ha terminado, tardó un poquito, pero bueno, y eso que el vídeo no era muy largo, entonces lo que pasa es que te ha creado lo pone muy alto el volumen, habría que bajarlo, a lo mejor me he pasado. ¿Qué me he pasado? Entonces, esto hay que mirar ahí las barritas, que en el pasado me pasaba mucho que se escuchaba muy alto y la gente se quejaba. Bueno, luego tendrás que ver si YouTube te pone problemas con el copyright y todas esas cosas. Así que nada, pues vamos a ver alguna otra. Por ejemplo, otra cosilla, pues desde aquí arriba vas a encontrar diferentes subfunciones y luego aquí pues te marca la que es con IA o la que es normal. Por ejemplo, puedes llevar imágenes a vídeo. Yo ahora mismo no tengo nada. O imagen de IA y describirle aquí, pues en realidad esto es más bien como texto a vídeo. Describe la imagen que deseas generar. Pues yo qué sé, a ver. Por ejemplo, quiero que generes una persona que va a encender su consola Nintendo Switch para empezar a jugar, dado que el vídeo pues trata de eso. Le doy a generar, ok, y esperamos unos segundetes, como siempre. 8 personas en cola, espera 5 minutos. ¿Puedo ir haciendo otras cosas? Vale, esto no te va a dejar muy bien en el vídeo. Entiendo que si yo voy aquí, sí, puedes hacer otras cosas. Pues nada, tema de título, puedes crear subtítulos por IA, es decir, que te traduzca el vídeo, que haga subtítulos y demás. Funciones así curiosas, por ejemplo, pues puedes crear stickers
Con IA, pues tienen por aquí plantillas, bueno, puedes generar bastantes cositas. Vamos a volver al anterior, que ahora ya queda menos. Esperamos unos segunditos. Pues ya no la ha creado y por aquí tenemos las imágenes en cuestión, ¿veis? Pues una persona ahí jugando a su Nintendo Switch. La verdad es que ha recreado bastante bien Nintendo Switch, incluso el nombre, la verdad es que está bastante chulo, la verdad. Entonces, pues nada, tú podrías usar esta imagen, ponerla por aquí y esas cosas. Bueno, con lo que ya tengo, o así mostrándonos algunas cosillas, pues le daríamos aquí le daríamos por aquí a exportar y te dice si cosillas varias, el título, la carpeta y todo eso. Y nada, si quieres crear un short directamente, por aquí yo os voy a decir, bueno, lo voy a probar. Y nada, pues ya lo teníamos por aquí, le daríamos a exportar y ya pues esperamos. Y de por aquí en otro sitio te permitía crear una miniatura de esa cosa. Así que nada, lo voy a dejar y con esto ya tendríamos. Te animo a echar un ojo a Gancos para conseguir suscripción más baratitas, comentarme en el vídeo que te leo, darle un like, suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo, amiguitos. Hasta luego.